siempre pues, me interesó lo que fue las historietas cómicas, el cómic como Batman, pues, o el manga como Los Caballeros. Y siempre era como copiando eso y tratando de hacer como un fan art de esos y creándome mis propios personajes. Y desde ahí pues me gustó empezar a hacer el tipo de narrativas y empezar a crear escenas. Uno decía, este libro, ¿cierto? Le mostraron este libro y uno preguntaba, ¿y tiene dibujos? O sea, si el libro tenía dibujos, para uno era chévere, si no, el libro era aburrido. Entonces, los textos ilustrados tienen esa fascinación, tienen esa cosa que lo cautiva a uno, y entonces por ahí viene como la fascinación por las historietas y el cómic y toda la parte ya del texto escrito, pero del texto también narrado de manera gráfica. Me pareció curioso de que cuando empiezo a buscar sobre las poblaciones indígenas es muy poco lo que se habla sobre la cultura juvenense, que es la cultura que habita el Valle de Popayán a la llegada de los españoles. Cuando empiezo a buscar información, a pesar de que es muy restringida, empieza a contar una historia muy interesante sobre lo que pasa en ese momento, sobre cómo estas tribus se unen, estas naciones indígenas se unen para hacer frente a un enemigo superior en tecnología, y se empieza a ver toda una historia heroica de lo que sucede en el Valle de Popayán en ese momento. Pero esa historia es completamente desconocida para los niños, para los adolescentes, incluso para la gente adulta en la ciudad de Popayán. En el que el cómic sirve no solo para contar la historia y ser entretenida en un momentico, sino porque puede ser utilizada de forma extraacadémica en instituciones educativas, y eso es precisamente lo que se ha venido haciendo. Se han estado visitando colegios y uno ve de pronto de que la historia de Popayán no le va a interesar a las personas o a los niños si se las cuentan en hojas de seguidos, mientras que si se las ponen gráficamente y sobre todo con una narrativa de cómic, básicamente la imagen cuenta la historia y los niños se interesan por eso. Quieren dibujar o ilustrar, pero están muy metidos en el cuento, el manga, el cuento japonés, que me gusta muchísimo, pero yo pienso que si se tiene ese potencial, hay que aprovecharlo para apropiar todo ese conocimiento y contar nuestras historias, contar nuestros factores locales, narrar nuestros propios cuentos, nuestros personajes, y crearlos a partir de esas narraciones que están escritas, pero que nadie se ha tomado el trabajo de ilustrarlas. Entonces lo que hemos hecho a través del juego y a través de una crónica ilustrada que hemos realizado para el juego es intentar unir ese rompecabezas de ese periodo histórico que nos narra una historia épica, una historia muy interesante sobre esos héroes que son nuestros y desconocidos completamente para toda la comunidad, no solamente la de Popayán, sino la del Cauca. Es en la academia donde yo encuentro que hay un ambiente ideal para poder potenciar todo ese talento de las chicas, de los chicos que les gusta la ilustración, que les apasiona el cómic, y sobre todo empezar a inducirlos a que hay que leer y a que hay que escribir. No, básicamente es que si a uno le gusta lo que es dibujar y le apasiona pues dibujar y no te importa si quedarte, no sé, alguna noche pues dibujando y tratando de recrear historias, pues que el diseño te pone unos métodos, unas metodologías que al seguirlas pues te pueden dar un resultado bastante positivo. Entonces en ese ambiente de la academia pues aparece un ambiente ideal, que es este laboratorio maravilloso del centro de estudios, y cómo puedo llegar yo ahí a desarrollar un trabajo de ilustración a partir de la crónica histórica. Le apostamos a que es una forma de hacer crecer el interés por el conocimiento que se quiera tratar a través del juego. Poner, por ejemplo, en términos de cómic, o en términos de ilustración de personajes o de la misma animación, poner en ese contexto historias de nuestra realidad social, política, histórica, que siempre han estado presentes, pero que nunca han sido contadas desde ese lenguaje.